a este programa llamado Estoy Disponible desde el escenario del poder, con dos grandes personajes para analizar todo lo que está ocurriendo en estos días que ya son históricos y que ya van a marcar todo el siglo XXI. Me refiero al sociólogo Alberto Mayol y al periodista Mirko Macari, para quien pido un gran aplauso. ¿Qué tal? Gracias mucho por haber venido. Harto que analizar, harto que sacar en esto que todavía no termina, a puertas de lo que va a ser este día jueves, un año del aniversario de Camilo Catrillanca, y el viernes se cumplen ya 4 semanas de este estallido social. ¿Cómo llegamos a esto, Mirko Macari? ¿Cómo llegamos a esto, Alberto Mayol? La pregunta para ambos. Bueno, como nosotros con Alberto trabajamos en el taller del Padrino, las 50 leyes, es bueno recordar una frase del gordo Clemenza, ¿no? Cuando Michael decide que él va a ser el que mata a Solorzo, ¿no? Entonces le explica que cada cierto tiempo es buena una guerra, porque pasa mucho tiempo sin guerra. ¿Ya? Y entonces las guerras permiten reordenar las cosas. Y lo que hace ahí es darle sentido al conflicto. Efectivamente, las sociedades se organizan para ritualizar la fuerza, el uso de la fuerza, por lo grave que es. Pero cuando se cumplen siglos, la fuerza estalla, porque las dinámicas, las instituciones que por mucho tiempo nos ha servido para procesar las diferencias y evitar el uso de la fuerza se vuelven ineficaces. Y entonces lo que estamos viendo acá es una crisis de las instituciones que ahora se manifiesta en su fase final o fin de ciclo. ¿Dice que un reordenamiento social lo que se está produciendo a través de este conflicto? Y yo digo que lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo es el fin de un ciclo de la manera en que se han construido las instituciones de poder. Su legitimidad viene en caída hace rato, lo vemos en Chile en distintos ámbitos. Las crisis de corrupción, en el ámbito del financiamiento de la política por parte de empresas, las colusiones, la incapacidad del sistema de resolver temas tan esenciales desde hace tanto tiempo como las pensiones, como la salud pública, como tal. El sistema se vuelve ineficaz y además en esta sociedad que es de la casa de vidrio, que está todo transparente, ¿no? El pueblo que le entrega la legitimidad a la élite, que esa energía que le permite seguir administrando la cosa, se va desencantando de a poco, hasta que llega un punto en que cierta cuestión lo hace explotar. Porque en todas las sociedades hay desigualdades y hay arbitrariedades. Lo que pasa es que el sistema tiene mecanismos a través del cual las legitima, ¿no? Y entonces en Chile funcionó el modelo mucho rato. Perfecto. Y en los 90 el modelo fue aceptado y legitimado económica y políticamente por las grandes mayorías. Perfecto. Pero no fue capaz de hacerle cambios a tiempo, cambios incrementales. Alberto, con este análisis al respecto. A ver, yo diría que primero es evidente que los modelos de sociedad tienen dos dimensiones, una dimensión operacional y una dimensión simbólica, ritual, que es la dimensión más política. La operacional incluye las políticas públicas de la política, pero no es toda la política. En la dimensión operacional, este era un modelo que tenía muy buen rendimiento en ciertas dimensiones y que en otras dimensiones que a nadie le importaban, hay que decirlo tal cual, y fundamentalmente no le importaban a los economistas, no les importaba el estrés del hogar económico, no les importaba. No les importaba, y es evidente a partir de los tipos de política pública que se hizo durante todos estos años. Tú tenías hasta el 40% más pobres ciertas políticas públicas con gratuidad, de ahí para arriba empezabas a cobrar y a cobrar un crédito. Y la diferencia entre ese 40% y el que venía después eran 5 lucas. ¿Ya? Y esas 5 lucas significaban que tú tenías que pasar a pagar la universidad a 300 lucas y con intereses. O sea, no tiene sentido. Entonces, la política pública fue operacionalmente construida a partir de personas que estuvieron calculando cómo se relacionaba el tamaño del Estado, el superávit y qué sé yo, y punto. Ahora, esa dimensión operacional entró en fricción gravemente en los últimos años. El ingreso de los hogares hace mucho tiempo que viene siendo inferior al gasto, pero la deuda era lo que tapaba este agujero. Y lo que permitía que la deuda siguiera existiendo era el crecimiento económico. Entonces, como había crecimiento, podías hacer la bicicleta. Se tapaba eso. Exactamente. Pero resulta que aquí se dejó de hacer eso y la última medición que tenemos es que la deuda de los hogares creció al doble en presión del ingreso del hogar. O sea, si antes era un 20%, pasó a ser un 40% del ingreso del hogar, en promedio. Y en ciertos sectores sociales, clases medias altas, pasó a ser el 60% de ingreso. Entonces, esa crisis es lo que termina, en términos operacionales, de generar el problema. Pero eso no significa estallido. Para entender el estallido hay muchos caminos.
Lo primero es entender que es malestar social, que se negó durante todos estos años, pero ahora ya todos dicen que es malestar social y operémonos de eso. ¿Ya? Pero hay una cosa que yo quisiera contarte, que es una cosa un poco más extravagante, digamos, ¿ya? Pero que es un argumento que me pareció muy interesante porque me salió trabajando, intentando entender esto. Y me puse a investigar algo que me tincaba que tenía algo que ver, pero no había llegado a solidificarlo. ¿Ya? A mojonarlo, decía mi abuelo, pero bueno. Pero eso no se puede decir en la tele. Eso no se puede decir en la tele. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que hay unos pueblos primitivos, ¿ya? Arcaicos se dice, para no ser mala onda, que ágrafos, más elegante, ¿ya? Que resulta que tienen una cosa que se llama el potlatch. ¿Ya? El potlatch es cuando hay desigualdad y alguien tiene más, entonces entrega parte de lo que tiene de más, ¿ya? Para que sea quemado, destruido o regalado a los otros. Perfecto. Y eso le produce prestigio. Y eso le produce poder. Ah, mira, y le da estabilidad también. Y le da estabilidad a la sociedad. Todas las sociedades siguen teniendo potlatch. Los gringos, el 90% de su plata, los súper ricos, la ponen en una fundación. Claro, la filantropía. Y la filantropía, ¿no? Y qué sé yo. Y eso provoca cosas virtuosas para la sociedad. Exacto. Claro. O exponerse. Luxich se pone en internet, en Twitter, y dice, díganme lo que quieran. Eso es una forma de potlatch. Porque el potlatch buena la palabra. También potlatch servía para eso, para decirle ¿ya? Al otro, por ejemplo, yo tengo más, entonces yo le digo a Mirko, te voy a dar esto. Y Mirko me decía, esa cuestión es súper mala. No, pero te la quiero dar igual porque es súper buena, te lo prometo. Sí. No, es súper mala, porque no era así como, ay, te recibo con la caridad. No, era como, qué ordinaria cuestión. ¿Ya? Así se recibía. Entonces, el potlatch es muy importante porque estabiliza, y esto escúchenlo bien, le va a interesar a Mirko, sobre todo sociedades sin instituciones. ¿Ya? Como nosotros nos habíamos quedado sin instituciones... ¿Por qué le podría interesar a Mirko una sociedad sin instituciones? No, porque a Mirko, la tesis central de Mirko tiene que ver con la crisis institucional. Claro. Entonces, efectivamente, Chile viene hace rato con una crisis institucional gravísima, que parte con la Iglesia Católica, y cuando se acaba el subsidio de la Iglesia, se acaba de todo lo demás. Entonces, oye, disculpa, para entenderte un poco el concepto, sí. Cuando no hay un potlatch que viene de uno, lo impone un Estado a través de un impuesto, o de los impuestos, como en el Reino Unido, por ejemplo. Son mecanismos, la sociedad moderna logra controlar esto a través de la burocracia. Claro. Pero cuando la burocracia empieza a fallar para hacer esto, empieza a estar la presión de, bueno, ¿y qué hacen estos que tienen un excedente? Exacto. Por nosotros, o cómo lo comparten para que quede claro que ellos están dispuestos, no le dan importancia a lo que tienen. Lo que hacían los hacendales en Chile no le daban importancia a lo que tenían, no andaban diciendo, mira lo que me compré, ni nada por el estilo. Decían, no importa, no importa lo que me compré, no importa. ¿Nada? A nadie le importa eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es de mal gusto. Es de mal gusto. Hacer ostentación de las cosas materiales. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hoy día, en este instante, gobierna el país la persona con menos potlatch del mundo. Claro, donde el 1% tiene un tercio del PIB. Pero además, él particularmente, el presidente Sebastián Piñera, ¿ya? No es capaz nunca de hacer un potlatch. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Ah, mira. O sea, él no es capaz de ir y decir, ya, ok, ¿saben qué? El anti-potlatch. Es todo lo contrario. Todos los empresarios tienen algo de potlatch. Los mates trajeron el pato silabario, le enseñaron a leer a la gente, pusieron unos colegios. Claro. ¿Ya? Le dan casa a los hacendados. Le dan casa. Entonces, todos tienen alguna cosa. Él no puede. Está imposibilitado. Ya. La fundación que armas para él, para volver al gobierno. Sí, claro. A todos sus ministros. Claro, la Fundación Futuro es sobre su futuro. La Fundación Mi Futuro. Es muy futuro. Entonces, y aquí viene el punto central. No, Avanza Chile, me refería yo. Antes había sido futuro. Antes su futuro, claro. Avanza Chile. ¿Cómo se manifestó este estallido? Destrucción, quema de los bienes excedentes de nuestra sociedad. Incluso de las cosas valiosas, como el metro. Ya. Espérate, que está súper bueno el marco teórico para analizar lo que todos quedamos con una... ¿Qué pasó? Ayer, ¿no? Más de 70 puntos de rating esperando que dijera algo nuestro presidente. Que no podía dar nada. Necesitamos todo tipo de certidumbre. Y esto fue lo que dijo y nos dejó a todos con así un signo de interrogación. Chilenas y chilenos, hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción, que estoy seguro ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias chilenas. A pesar de todos los esfuerzos y todo el sacrificio y abnegación desplegado por nuestros carabineros y nuestra Policía de Investigaciones en cumplimiento de su mandato y obligación constitucional, el orden público
ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada. Para fortalecer la importante e indispensable labor que deben cumplir Carabineros y la Policía de Investigaciones, hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado, para aumentar la capacidad y aumentar la eficacia de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Pero sin duda, esto no es suficiente. Ya bienaventurados sean los memes, weón, porque por lo menos dio para No puedo evitar decir reintegración. Reintegración. Podía decirlo de mil maneras, pero tenía que decir Es una reintegración. palabra que estaba haciendo falta. Yo regalaría 3 panes de Pascua y sin esa cuestión de la dulce confitado para saber qué estaba pensando Blumen en esos momentos. Pero, bueno, se ha sabido detrás que era otro el proyecto del presidente, que según lo que dijo Interferencia el día de hoy, cito Interferencia, y también lo dijo Mario Desbordes, lo que quería el presidente era poner otro estado de excepción, Sí. y las Fuerzas Armadas se habrían negado a esto, ¿no? Y era cosa de ver Canal 13 para saber qué será la idea. Según lo que dijo Interferencia, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Todas las versiones coinciden en las versiones más verosímiles, coinciden que efectivamente el plan A era nuevo estado de excepción, que podía ser emergencia o de sitio, pero que los militares solo habrían dicho ok, pero con carta blanca. Es decir, un estado de sitio duro donde el día de mañana no vayamos a ser procesados por muertos a bala. Porque van a haber muertos a bala si somos los militares. Entonces, como no está en condiciones el gobierno de ofrecer eso, al parecer se retiró. Ahora, puede que el gobierno sí lo haya pensado. Lo que sí es cierto que hubo como un momento en que entraron las palomas, que son Blumel básicamente y Carla Rubilar, a decirle al presidente no nos tire abajo esta fase de negociación que ha sido exitosa con, por ejemplo, la reforma tributaria del ministro Dimondo, con el de Briones. Y entonces ahí es donde sale toda la élite en este discurso. Tenemos 24 horas. Estamos Salieron un plazo ahora, más a las palomas a la dentro hora de que esto. estamos viendo este programa, ya llevamos las 24 horas cumplidas y mañana vamos a saber, porque hay escenarios abiertos. Mañana, que es como el día D respecto de lo que es el aniversario de Catrillanca, vamos a saber la voluntad del gobierno de usar la fuerza, Sí. la fuerza militar. Yo creo Oye, que fuerte lo que- hay que ser expectantes de eso. Sí, respecto a lo que tú dices, Mirko, fuerte lo que dice el presidente de RN, Mario Desbordes, esta mañana, y dice, nos quedan 1 o 2 días para llegar a un acuerdo, ¿no? A eso se refiere. Y Mario A eso Desbordes se sabe refiere. muy bien lo que está pasando en Carabineros, una Y institución en que el conoce gobierno, mucho, ¿no? y en el ¿Sabes lo que gobierno. pasa? Es que Sí, claro. eso es súper importante. No ha habido conciencia, y quizás Desbordes ha sido de los que ha tenido más conciencia desde hace rato, ¿ya? Pero no ha habido conciencia de la urgencia. La crisis tiene numerosas características, pero una de ellas, la más importante probablemente, es que la crisis no te invita a tener tiempo. Y el presidente se ha tomado el tiempo porque ha estado esperando el encuentro, el hallazgo arqueológico del Castro chavista culpable de todo. ¿Ya? Está esperando el momento para echarle la culpa, porque él, Claro. porque una de las cosas que él no puede hacer es la prueba de humildad. Ya lo dijo en la prensa extranjera, Sí, acuérdate se de lo las dijo. entrevistas que ha dado. Se lo dijo y está buscándolo. Está buscando el Castro chavista. Hasta el momento ha encontrado una garra blanca y un profesor universitario con una carpeta. ¿Ya? Pero quiere encontrar al Castro chavista. Y el Castro chavista lo va a eximir de todo. El plan Z, digamos. La historia lo absolverá. ¿Ya? Entonces, está esperando eso, y mientras no pase eso, él simplemente sigue esperando y cree que esto tiene tiempo. Esta semana todos yo creo que sabíamos, antes de que empezara esta semana, que esta semana venía durísima. Durísima. ¿Ya? Y resulta que da la impresión de que el presidente no. Entonces, en este momento, lo que hizo el presidente ayer era, cuando ya dijo no voy a poder decir lo que tenía que decir, tenía que inventar al menos otra cosa, ¿no? Claro. Hizo una amenaza que podría haber destruido el campo del sistema político, porque hizo una amenaza. Dijo, voy a meter a la ley de seguridad interior del Estado a todos aquellos que hayan incitado a la violencia. Se entendió que era un tema político eso. Felizmente no lo hizo hoy día. Sí, porque incitar a la violencia es un término muy ancho. Muy ancho, muy ancho. No condenarla, podría ser incitarla, no esto, en fin. Bueno, resulta que empezó por ahí. Entonces uno decía, ¿para dónde va? ¿Ya? Después vienen estas otras cosas, el pacto por la paz. Está bien, pero efectivamente tiene muy poco tiempo, porque mañana
viene el día D y efectivamente va a haber un antes y un después. Y lo que revela es que a un mes prácticamente ya del inicio de las hostilidades, resulta que han ido creciendo. No se detienen, tenemos todos los días, pero además crecen, cuando parecía que era imposible que creciera. Entonces, de verdad, su problema es demasiado grande. Ahora, a mi juicio, efectivamente, la versión que señala, las dos versiones que se señalan son verdaderas, a mi juicio. Uno, lo que pasó con las Fuerzas Armadas, y lo segundo, lo que pasó con sus ministerios políticos. Perdón, por algo fue Alberto Espina citado sí, antes por de eso. ese discurso a La Moneda, Y ¿no? por algo él, Sebastián Piñera, le exige probablemente a sus dos ministros palomas que salgan con él. Porque dice, bueno, ustedes háganse cargo también de esto que me están pidiendo que yo dé 24 horas. A propósito, sí. Mirko, disculpa, este personaje, a propósito de lo que dices tú, el ministro Blumel, ¿qué ha pasado con Evópolis y qué ha significado, ¿no? La llegada de Blumel finalmente en estas ya casi 2 semanas que lleva en el puesto, ¿no? Bueno, el ministro Blumel es una paloma, por cierto, ¿no? Es un tipo que efectivamente cree en la negociación, en el diálogo, pero está instalado en un software que a mi juicio es equivocado y que augura su fracaso, que es el software de las instituciones republicanas, Ya. que es el software además con el que buena parte del columnismo-leninismo de la plaza se aproxima al tema. Y tiene que ver con esta dinámica de tener 24 horas para que haya un acuerdo político. Como si lográramos que en una foto estuviera desde la UDI al PC y el Frente Amplio, y eso por sí mismo calmara la calle. O fuera un viso de solución del problema. Eso no entender la naturaleza del problema. El problema es el agotamiento de las instituciones republicanas, Ya. de la democracia representativa, Ya. que es un fenómeno que está ocurriendo en Chile y en el mundo. Sí. Y por lo tanto, sí hay una salida que es semi-institucional, que es la que dan los alcaldes, porque los alcaldes son la única parte de la institucionalidad que está conectada al lugar donde está la energía. Lo dijimos la otra vez. El sistema de poder, ejecutivo, congreso, toda la parte cupular, es un celular descargado. No tiene batería, está en cero. Entonces, los alcaldes están debajo de eso y ellos están mucho más cerca de donde está la energía, donde está el enchufe, que es la gente. Entonces, la idea inteligente a mi juicio sería recargar de energía el sistema en la medida que te conectas. Y por eso la participación no es opcional, es la única alternativa. Es decir, que la gente diga si quiere o no quiere nueva constitución. Entonces, Evópolis, ¿de qué sirvió Evópolis en estas altas esferas Bueno, hoy es que día? no sirve de nada, es que esa distinción Porque de... ¿qué pasa? Que desde RN han salido más voces consensuales que desde Evópolis, que tenía que ser obrar partido que iba a Pero es que reclamar una nueva tu derecha. aproximación al tema tiene que ver con una lectura en el eje izquierda-derecha. Y ese eje es el que está obsoleto. Ese es el eje que nos ha llevado a este punto de inercia, el juego suma cero. No, estoy explicando Da solamente lo mismo desde el marketing político de cómo pero se instalaron ellos, Pero ¿verdad? da lo mismo de dónde viene, esto más bien se trata de personalidades, porque probablemente Mario Desbordes, por su condición social y su historia, tiene más calle y por lo tanto tiene una sensibilidad para hablar más de estos temas, que es lo que podría haber tenido Carlos Larraín o Andrea Alamán a cargo de RN. Entonces no tiene que ver con el partido, tiene que ver con las biografías personales. Entonces, el problema es mucho más fuerte, entonces, porque no hay nadie que represente a quién, entonces, ¿no? Sí, No, porque Mario Desbordes no habla al nombre de su partido, habla de él nomás, ni siquiera de otro. Porque además, y dentro de esto les quiero hacer la siguiente pregunta. Analizando al presidente, es un presidente que dice, estamos en guerra y un general lo ataja, y ahora quiere estado de excepción y lo atajan otras palomas. ¿Qué tipo de presidente o qué tipo de personalidad está demostrando el presidente Piñera? A ver, el presidente no conoce la palabra humildad y ahora le ha tocado vivir la situación crítica de tener que experimentar los requerimientos que te hace una crisis como esta en términos de humildad, pero no ha sido capaz, en ningún momento ha sido capaz de hacer un gesto, un acto que lo saque de la zona en que él se mueve, en que el perímetro de su acción regular. Y ese es el problema. Las crisis se resuelven de dos maneras posibles. Uno es lo que se llama el esfuerzo por volver a la situación anterior a la crisis, a la normalidad anterior. Eso, cuando la crisis es muy grande, no sirve. Claro. Este es el Se te caso. desbocó ya el caballo. Se te desbocó. Ya, ¿no? Cuando esto ocurre, lo que se sugiere en la literatura de la ciencia política es las transacciones colusivas. La palabra es fea, porque significa que tú... Pero básicamente significa, señor, aquí hay un río que usted nunca cruza, crúcelo. Ya. Vaya a ver a los que no ve, trabaje con los que no trabaja. ¿Ya? Olvídese de las fronteras, lo que dice Mirko.
Entonces, por ejemplo, si el presidente mañana en la mañana toma un avión, aterriza en Antofagasta, coge un automóvil, se va a La Chimba, ingresa a La Chimba, llega a la casa, toca la puerta, la primera casa a la derecha del padre Felipe Garrigo, Claro. y le dice: padre, necesito el consejo de un buen hombre. Como ir a ver a Luke Skywalker, digamos, a su retiro, Exacto, en el fondo, ¿no? exacto. Si eso la gente lo ve, dice, hizo una prueba de humildad. Ya. Hay alguien más sabio que él. Pero Sebastián Piñera no es capaz de contarle a nadie cuando no se sacó un 7. No es capaz. Claro. ¿Cómo era el palabra, dijiste? ¿Qué le falta? Potlatch. Potlatch. Qué buena palabra. Vamos a- ¿Estás de acuerdo con ese análisis, Mirko? O sea, el rey está en la torre y sí hay factores políticos acá de poder relevantes, como por ejemplo de quién está Soledad con este nuevo gabinete que, si bien es de personajes cercanos, no es de íntimos. Ya. La fuerza que está teniendo Cristian Larroulet, que es el poder en la sombra, ¿no? La oreja, el asesor de Piñera, porque Larroulet representa el partido más importante de la derecha, que es Libertad y Desarrollo, que no es ninguno que tenga Ahí está, por si acaso parlamentario. quieren conocer. Eso es lo el que hacen señor las Larroulet. políticas públicas. Exacto, y él entiende que es el guardián del modelo. Y según toda la información que hay, él es el que le aconseja a Piñera la mano dura. Bueno, él es su jefe de consejero de este segundo bloque, ¿no? El jefe de asesores, y por lo tanto, lo que vemos es un Piñera alejado de la realidad. Porque están en la lógica de la defensa del viejo orden, Ya. cuando es inevitable que el viejo orden se desmorone. Ya lo es desde el punto de vista de que el propio gobierno, el propio Piñera, el día sábado había dicho que estaba pensando en alguna reforma en la Constitución, y el domingo anuncian un proceso para una nueva Constitución. Entonces ahora ya está despejado que hay nueva Constitución. Ahora toda la pelea tiene que ver con quién hace esa nueva Constitución. Disculpa, o cómo se hace. Manuel José Sandón, Sí. que también ha sido muy crítico de cómo se ha manejado esta crisis, el senador Sandón, dijo que el segundo piso había que desmantelarlo por completo. Me lo ¿no? dijo, Hablando de la ruleta. me lo dijo una persona cercana que es un alto funcionario de gobierno. Me dijo: este no es el gobierno de la derecha política, este es el gobierno de la derecha económica. Porque Piñera también es más derecha económica que derecha claro. política. Y entonces, claro, tú ves ahí una tensión. Pero a la vez, en el momento en que el gobierno hace esta tremenda concesión, que digámoslo es un gran mojón para la derecha, de finalmente tener que entregar la Constitución y decir, vamos a hacer otra, también entra la cuestión de que está en juego el quiebre de la coalición. Porque la UDI tiene meridianamente claro que lo que no va a hacer es entregarle la confección de la nueva Constitución a un organismo efectivamente deliberativo, porque están defendiendo a Jaime Guzmán, que es alguien que no creía en las mayorías. Claro. Él creía en la democracia como una formalidad para mantener un orden. Es el gran legado del Jaime mayorías. Guzmán, la que están defendiendo O sea, la UDI, Está ¿no? en la lógica Así- de Jaime. Entonces, entre Piñera y Jaime está la UDI. Claro. Va a tener que elegir entre Piñera y Jaime. Pero hay una cosa que yo veo de este proyecto constitucional del gobierno. Mi impresión es que efectivamente Larroulet se dio cuenta que tenía que operarse un poquito de realidad y que tenía que asumir que había constitución nueva, pero está pensando en la siguiente estrategia, que puede funcionar mal, porque todo va a funcionar mal, esto ya está falla sistémica, pero me refiero a que puede funcionar para mal de todos aquellos que creemos en un proceso constitucional nuevo. Lo que está pensando es cómo usar la misma Constitución como cortina de humo política para defender el modelo económico. Perfecto. O sea, cómo la discusión constitucional puede permitir postergar, evitar, entrar en materia sobre el proyecto del modelo, y cómo esa Constitución, bajo determinadas condiciones de redacción y confusión, puede dar espacio para que en la práctica, fácticamente, siga operando el modelo. Alberto Mayol, Mirko Macari. Si ustedes estuvieran en el segundo piso, en vez de la ruleta, ¿no? Y lo llama el presidente acongojado, porque cachó el Potlatch. potlatch. ¿Cuál sería el potlatch, no? Que debería entregar el presidente si ustedes fueran los Larroulet del día de hoy? Mirko Macari, Macarilev. Claro, yo creo que lo que está equivocado en el entorno de Piñera es el diagnóstico que el gobierno se acabó. ¿Ya? Y por lo tanto lo que hay que buscar es una salida. Y eso significa que políticamente el gobierno se acabó, pero cómo el gobierno se queda hasta el final de su mandato quedan para 2 años administrar lo todavía. que viene. Ese es el desafío real, es el desafío de Realpolitik. Y eso implica dos cosas de las que carece, o capacidades de las que carece el presidente y su entorno en la mirada.
por ejemplo, anoche, el discurso de ayer fue un error. No decretar un estado de emergencia, al menos, y sacar a los militares. Creo que la mayoría del país miraba con buenos ojos que salieran los militares en la medida que los militares garantizaban seguridad. Pero aunque eso signifique más muertes, Mirko. Pero escúchame vos, ¿Ya? la medida que tú tienes que dar con una mano seguridad y usar el poder, y a la vez con la otra avanzar en medidas políticas, en un horizonte estratégico. Por lo tanto, podrían ser militares y plebiscito. Yo te digo, sumarse al plebiscito de los alcaldes, por ejemplo. Ya. Eso es lo razonable, porque eso te permite salir, te permite terminar tus 2 años. Y para nadie es un misterio, yo soy un detractor de la dictadura y las cosas que pueden haber significado, pero ¿por qué la dictadura duró 17 años y no 2? Porque a la vez que usaba la fuerza con una inmisericordia brutal, ¿no? Siempre que la usaba con un sentido estratégico. Había un norte orientador. Y entonces no solo la revestía de un relato, sino que además tenía un sentido político. Entonces eran las dos cosas. Si no hubiera hecho eso, la dictadura podría haber, como el resto de las dictaduras en América Latina, durado 2 años, 5 años, hasta que se fue el general Lee, pero se perpetuó porque había una persona que entendía de política, que era Jaime Guzmán. Y entonces entendía que por una parte eran los militares, que era el uso de la fuerza, pero por el otro la dota de un horizonte político. Entonces, ninguna de las dos cosas están hoy día en Piñera. Y pongo el caso de la dictadura para que lo miremos desde arriba, más allá de los juicios de valor que tiene cada uno sobre los procesos. ¿Cuán importante es, cuando tienes el poder, comprender los recursos que tienes y cómo se administran en conjunto? No es uno o lo otro, es uno y lo otro. Ya. Yo creo que este es un momento para... Hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, telefonazo al Fondo Monetario Internacional. Tenemos un problema los dos, tiene que decir Sebastián Piñera. A usted se le está cayendo el ejemplo. ¿Ya? Claro. Tiene que ayudarme. El niño símbolo. Necesito un cañonazo de oxígeno. Porque si esto lo recuperamos, todo vuelve a la normalidad y tranquilo el modelo continúa. Porque Chile puede ser un ejemplo. Exacto, pero si Chile se cae, no tienen más, es así de simple. El gran ejemplo para el Fondo Monetario Internacional de todo lo que ha hecho en todo el mundo, las políticas de austeridad que generan estos estallidos, todo es Chile. Si Chile, que era el país tranquilo y perfecto, entonces hay que devolverlo. Entonces ellos son cómplices pasivos. Entonces uno lo llama y le dice, señor cómplice pasivo, póngase, porque tiene que ayudarme. Y no me diga cuándo lo voy a pagar, porque esa cosa lo sabe hacer muy bien Piñera. No me diga cuándo lo tengo que pagar. Después lo vemos, ponga la plata ahora. Segundo, tiene que pegar un cañonazo, no esta cuestión de $1.000 millones, $2.000 millones. No, tiene que pegar un cañonazo de medidas. Todas las deudas estudiantiles quedan caducadas. Va a los bancos y le dice, ya, ¿cuánto es la deuda total? Les pago el 30%. Acepten el líquido mañana o sencillamente vayan a la FIFA. ¿Ya? Hoy que los bancos también hagan algo, si también tienen que defender su modelo. Todos tienen que ponerse. Ganaron 2.300 millones de dólares. Vas y dice a los microempresarios, oye, ¿cómo saquémosles todos los intereses, moras, todas las cuestiones a los microempresarios? Alivianemos a los microempresarios. Ya, hagamos la cuestión. A los estudiantes de secundaria, centros de formación técnica, los colegios técnicos, mejorarlo, una inyección de plata, ¿ya? A vincularlo con el modelo de desarrollo. O sea, tienes que ir y gastarse de verdad 15.000, 18.000, 20.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto, de un cañonazo. Plata directa a los hogares. Ahora, no lo puede hacer porque es economista. No lo puede hacer porque es economista. Entonces su ¿Y por qué va en contra del modelo? Su mirada se reduce a números. Y entonces él cree que tiene que hacer todo responsablemente, y que tenerlo justificado en el erario. Cuando la política en momentos críticos requiere justamente lo que dice Alberto. La comprensión de que genera unas condiciones de posibilidad de sobrevivencia política en la medida que anuncia, por ejemplo, incluso menos lo que decía Alberto. Gratuidad en el transporte público para todas las personas mayores de 65 años. Sí, por ejemplo. Está poniendo un descuento. Entonces, después de, parece miserable. Pero eso más que economía ya es torpeza, porque todo lo que ha perdido Chile en este mes que se cumplió, opérate del asunto, vas y dices, ¿saben qué? Ya, hagamos lo siguiente. Lo que va a seguir perdiendo. Hay una tarjeta que va a valer 20.000 pesos para transporte en todo Chile y te va a servir para cualquier vehículo. Y ahí adentro vemos cómo se le paga al vehículo correspondiente. Y en cuanto a señales políticas profundas de estructura, ¿cuál debieran ser, crees tú? Bueno, a ver, primero el presidente tiene que asumir su condición. Su condición, si ellos están convencidos de que el gobierno se acabó, tienen que entender que entonces el presidente lo que puede servir es de jefe de Estado, pero no de gobernante. En Chile cumple los dos roles. Pero ¿por qué no pasa a jefe de Estado y firma los papeles nomás? Es
una estampilla, como dicen los británicos. ¿Ah? ¿Y quién gobierna? Arma un triunvirato. Arma un triunvirato que en la oposición ponga una persona, por la izquierda el centro pone otra una persona. junta de gobierno democrática. Que además probablemente esas personas no sean del mundo político. Además se van a buscar personas extra mundo político, que alivianen un poco la imagen deterioradísima de la política. Y entonces el presidente, ellos dicen, vamos a hacer esta entrega de unas políticas públicas por 15.000 millones de dólares, fírmelas, presidente. Y la firma, se va al Congreso, se aprueba en el Congreso, todo rápido, todo expedito, precocido. Porque además no hay tiempo para cocinarlo en el Congreso. Tiene que ir precocido. Claro, pero lo que dice Alberto supone que el aparato institucional funcione con sentido y lógica. Pero lo que hemos visto son puras peleas. Ayer la pelea en la Cámara de Diputados porque el presidente cerró, ¿no? Porque era el día del paro, entonces lo están esperando para increpar. Entonces, tú ves que el sistema no tiene capacidad de ver la crisis y de salir de ella. Y por lo tanto, la salida, y aquí se equivocan todos los analistas de la plaza, no va a ser institucional. No, pues. No puede serlo. Hay que inventar porque algo. Todos los actores institucionales están tan deterioradamente descompuestos, ¿no? Están en tal nivel de ceguera del marco del conflicto que no lo perciben porque son parte del problema. Por eso el Congreso Legislativo no, o sea, el Congreso Constituyente tampoco puede ser. No, po. ¿Qué diría Platón en una situación como esta? Platón tiene una palabra para esto. Se llama oclocracia. La oclocracia es el gobierno de la turba. Entonces, cuando la democracia falla, gobierna la turba, dice Platón, que era muy conservador. ¿Ya? Entonces, pero eso es muy interesante, porque efectivamente hoy día el gobierno de la turba, el gobierno tiene que ser capaz, y esto no es fácil, pero tiene que ser capaz de hablar con la turba, de hablarle directo. Bueno, que Piñera dijo que había ido a las marchas. Bueno, pero tiene que ser capaz de hablarle. Esa es la frontera que debe cruzar. Tal como el año pasado debió ir al funeral de Catrillanca. Claro. Y debió haber roto el tabú. A propósito el rey está en su torre. Sí, pues. Está ahí desnudo, Ese es el ¿no? problema. Y sale desnudo. Y no ha salido desnudo, no, está encapsulado. A propósito de turba, ¿no? Quienes debieran controlar el orden público, los carabineros, también muy en entredicho por todo lo que sabemos de lo que ocurrió en Carabineros, pero además se filtra un audio durante el día de hoy, un audio que también deja muy mal parado al general director de la institución. Tenemos un extracto para que escuchemos un poco lo que dijo el señor Mario Rosa. En forma voluntaria, estar acá para darle las gracias y expresarle todo lo que queremos. Hay algunas cosas que yo les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Claro. Es una parte nomás, ¿no? Y después dice estos estamos cagados de susto, sin contextualmente, en fin, ¿no? Pero esto es una en cualquier democracia normal esto está en una insubordinación, ¿no? Pero en este contexto, ¿cómo lo leen ustedes? Primero que se había filtrado este audio. O sea, hay dos cosas, claro. Uno era él insubordinándose a la autoridad política y a la judicial, al Estado, y a su vez, para colmo, su gente, en medio del apoyo que él está dando irrestricto, lo entregan y dicen, no te queremos nada, no te queremos nada, y aquí va el audio y se filtra. O sea, tenemos dos insubordinaciones, una gran tradición institucional y una gran tradición personal contra él, y lo que significa, a mi juicio, que tiene las horas contadísimas. Mario Rosa no tiene el mando de la institución y este acto es un intento en un momento de profundo descontrol y de cuestionamiento de ejercer ese mando. Y esto tiene que ver con la historia reciente de Carabineros. Cuando hablamos de la crisis de instituciones, Carabineros es un gran ejemplo de crisis institucional arrastrada por años por la incapacidad del sistema político de arreglarlo a tiempo. Tenemos el escándalo de intendencia, 30.000 millones. Claro. Era el momento de intervenir Carabineros, no se hizo. Viene el escándalo de la Operación Huracán, un servicio de inteligencia de Carabineros que se manda solo, pone pruebas, inculpa a gente, todo gran escándalo, se cae. Y cuando asume Piñera, ¿no? Como señal de que esto cambia, elige un general que dicen, él es de comisaría, tiene ascendiente en la tropa, hay un general de abajo, no pertenece a ningún grupo elitario, como el de inteligencia o como el de intendencia, donde estaban los escándalos.
Y entonces el general Soto viene por buena onda. Hermes Soto. Hermes Soto, efectivamente. El tipo tenía la triple cráneo, pero viene el caso Catrillanca. Espérate, ¿y qué hicieron con Hermes Soto? Apenas acuérdate, apenas lo nombraron, Sí, le filtraron una hoja de vida. Le filtraron la donde hoja de había vida. unos prostíbulos cuando era subteniente. Desde el área de inteligencia, Claro. a través del diputado comunista Hugo Gutiérrez, justamente. Pero, ¿qué es lo que hace Piñera? Por eso el tema del horizonte, para dónde va este cuento es clave. Catrillanca dejan entredicho al ministro Chadwick. Desde ese minuto, no había que ser adivino para saber que Chadwick, como jefe político del gobierno, estaba muerto. No tenía ninguna capacidad de seguir operando. Pero como Piñera no ve eso, lo que hace frente a la presión pública es entregar a su general director, no entendiendo que es más importante tener control de Carabineros que tener a su primo en el gabinete. Claro. Entonces, claro que en ese minuto tenía que entregar a Chadwick y no a Hermes Soto, porque en estos momentos críticos el control institucional es decisivo y muy probablemente Hermes Soto no tendría que estar diciendo eso. Y pone a alguien de su tiene confianza. ascendiente en la tropa, claro. Y pone a alguien que estuvo con él Oye, como guardia en la moneda. Rosa es periodista. El general Mario Rosa era el jefe de comunicaciones de Carabineros. Todos los periodistas tenemos su teléfono, yo lo tengo. Y hace 10 años, 15 años que hablamos todos con Rosa por cualquier cosa. Era mayor, después coronel. Tengo un problema con un parte, ¿qué hago? Todos los periodistas hablan con él. Entonces, claro, hasta esta crisis, Carabineros, si tú te fijas, había salido de todos los líos públicos. Porque Rosa sí que tiene manejo mediático. Sí. Pero este problema no es mediático. No. Este problema es operativo. Pero el problema no es ni de Rosas, ni es un problema de Piñera, ¿no? Sí, además que estamos viendo acá la foto de Camilo Catrillanca. Esta represión también tiene rostros y rostros jóvenes, ¿no? El caso de Camilo y también el caso de Gustavo Gatica, que, no sé, pero está luchando por no quedar ciego, ¿no? Porque ya perdió un ojo, sí. El segundo perdigón. Entonces, eso me imagino que también produce un estallido social mucho más potente. Bueno, mañana lo vamos a ver, pero hay que recordar que si las manifestaciones tienen un símbolo, es la bandera mapuche. No hay ninguna bandera de ningún partido. Y sí, se han vendido como espuma las banderas mapuche, porque hay algo acá del inconsciente colectivo de reconectar con lo mapuche que tenemos como país, que es algo que no está incorporado a nuestra identidad. Y entonces sí, en estos conflictos juegan cuestiones de subjetividad y psicología profunda que solo los historiadores con el tiempo... ¿Qué sería eso, Mirko? ¿Como retomar un Chile perdido? ¿Será un símbolo de eso frente a un modelo que se lo llevó? O sea, claro, tenemos que reposicionar nuestra relación con el mundo mapuche y asumirnos que todos somos en parte mapuche, y eso tiene que tener una categoría jurídico-política distinta a la que tiene hoy día, y por eso que es tan importante en esta nueva Constitución un Estado plurinacional. El artículo 1. Claro, exacto. Claro. Entonces, ese pacto es el que se va a ocurrir después de la crisis. Yo no quiero terminar sin dejar de transmitir a la gente paz y tranquilidad y optimismo. Efectivamente, creo que las autoridades nos están dando el ancho, pero es normal, porque estamos viviendo el fin de un ciclo. Por eso estamos en una crisis. Porque reiteradamente, por mucho tiempo, más allá del gobierno de Piñera, esto no se trata de Piñera, viene una crisis del sistema que nos gobierna. Mira, que dejaste andando una pregunta que yo creo que es clave, ¿no? Tú dices que ¿esto hubiese ocurrido con o sin Piñera, o este gobierno se hizo especialmente odioso por todas las cosas que se declararon antes de, ¿no? Hay factores de este ministro de Educación que decía que iban a la escuela a hacer vía social, el otro de las flores, el otro levántese más temprano. Hay factores más irritantes y más aceleradores la en este figura de Piñera gobierno, también como tal. Pero el tema es estructural del sistema. El problema de las pensiones no se le puede atribuir a Piñera 1, ni a Piñera 2. Estamos buscando las soluciones, ¿no? Claro, pero entonces 30 pesos del mes, lo que le quiero transmitir a la gente, justamente eso, que estamos en una crisis que es una crisis de transformación y vamos a tener que pasar momentos, un ciclo difícil antes de que venga lo nuevo, pero naturalmente eso va a ocurrir, porque hay mucha desesperanza, hay muchas emociones negativas que son naturales. Entonces estamos en el medio de la crisis, pero hay que saber ver la luz al final del túnel, porque eso va a venir, va a ocurrir. Puede que haya momentos más álgidos incluso que el de ayer, más violentos incluso, pero que entendamos que el cuerpo todavía tiene fiebre, que el parto es doloroso, pero que es lo necesario para cambiar de ciclo y ir a otra cosa. Cuando ya lo hemos pagado con muertos, con gente abusada. Sí, es muy triste, es muy lamentable. Y también hay carabineros. O sea, ya se está pagando ese costo. Y también ya hay carabineros que sufren la violencia. Para nadie es gratis, para nadie es grato. Piñera también es Chile. Si el país carece de un líder es porque en algún momento el
del país creyó que se podía haber reflejado en ese líder. Y eso más que responsabilidad de Piñera es de la gente. Exacto. También. Entonces, entendamos que esto es colectivo y nos pasa a todos juntos. No es los violentistas hay que apartar. Los violentistas son hijos de Chile, los carabineros son hijos de Chile. Pero además estamos en un país presidencialista donde la figura, ¿no?, monárquica de un presidente de la República, el que debiera sacarnos... Es que ese modelo se agotó. Seguir pensando que una figura salvífica va a gobernar una sociedad compleja instalada en el siglo XXI, con redes horizontales, participativas, es seguir anclado en el pasado. Nos demoramos mucho tiempo en cambiar las cosas que había que cambiar y por eso que este costo es alto. La crisis tiene muchas formas de ser vista. Una de las formas es que uno puede considerar que la crisis es el lugar y el momento en el cual todos los hilos de los problemas de una sociedad hacen una maraña y se juntan. Y ya no puedes sacarlos, tendrías que cortarlos. Y para cortarlos tienes que dejar una escoba más o menos grande porque tienes que desarmar lo que había. Claro. Entonces la crisis es muy jodida, es como el trauma. Cuando uno tiene una situación traumática, te la actualiza una cosa que no tiene nada que ver, que está por ahí. No son 30 pesos, son 30 años. Ese argumento que es disruptivo. Una consigna que la que más se ha repetido. Claro, pero ese argumento es disruptivo psicológicamente. O sea, si alguien te lo dice, es como cuando tú te separás porque te enojaste por el control remoto. Es que no es el control remoto. Claro. Son años para atrás de son controles años remotos. De miles de controles remotos en todas sus formas. Son miles de noches con control remoto. Entonces, esa historia es la que hoy día pesa. Y es bien interesante lo que pasa, porque si tú te fijas, tiene que ver con hoy día que se actualiza el tema de derechos humanos, tiene que ver con el carácter sistemático de la desconexión con los derechos humanos, no solo la violación, sino que la desconexión en los dos sentidos. Por un lado, la clásica violación de los derechos humanos a partir de la violencia del Estado contra las personas, ¿ya?, que es lo que está hoy día hablándose. Pero también estamos hablando de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, que se llaman los derechos humanos de segunda generación. Yeah. O sea, esto tiene que ver con la totalidad del problema de los derechos humanos. Y por eso mañana había que prepararlo para llegar con una élite y con un presidente de la República capaz de demostrar que efectivamente había comprendido, como él dice, el mensaje. Y esa comprensión del mensaje significa... esta crisis exige humildad, exige reparación. Alberto, entonces, mira, hasta antes se sabía que había un paro nacional, había un discurso antes de eso, y mañana está lo de Camilo Catrillanca, y al momento que estamos haciendo este programa tampoco había un discurso claro al respecto. O sea, no se han adelantado a las situaciones. Pero si mira, el sábado el sábado 19 de octubre, ¿ya?, está lleno de personajes en la derecha que están diciendo al presidente: no baje el metro. No baje el metro. O sea, de eso estamos hablando. De gente que la primera variable que ya se había ido al carajo. Entonces, ¿cómo lo puede abordar? Bueno, tiene que empezar por casa realmente. Perfecto. Y decir... Nos quedan 5 minutos y tenemos que analizar en estos 5 minutos el rol de la oposición. Llegan por primera vez, ¿no?, a 16 partidos, que lo estaba contando, increíble cantidad de partidos políticos. Llegan a un acuerdo al menos de una asamblea constituyente en un formato. ¿Qué significa? ¿Cuál debería ser el rol de la oposición en esto, Mirko y Alberto, en lo que va quedando de este programa? Bueno, en el sistema chileno la oposición siempre juega un rol secundario. Ahora, en este caso, como controla el Congreso, está más relevada. Y por cierto que esa jugada del acuerdo en torno a más que la Asamblea Constituyente es un plebiscito. Sí. Yo creo que esa es una intuición correcta. Plebiscito de entrada. Más que la Asamblea Constituyente como mecanismo, lo importante es que la entrada a este proceso constitucional sea preguntándole a la gente. Como porque símbolo, puede haber un plebiscito. Y eso puede ser más rápido, además. Y pierde la idea de una nueva constitución. Pero esa ya es una idea válida porque se plebiscitó. Exacto. Entonces eso es lo importante, hay una intuición correcta a mi juicio. Pero también hay que decir que la oposición tampoco tiene conciencia que es parte del problema. Y que por eso algunos creen que efectivamente, si se ponen todos de acuerdo con los brazos levantados, gobierno y oposición, el asunto empieza a calmarse. Y no es necesariamente así. Yo pondría en esta cuestión en este conflicto, dos significaciones. Una, el gobierno y la oposición en el aparato institucional, arriba, y otra, los alcaldes. Y ahí sí que veo dos mundos en tensión. Perfecto. Que son distintos. Más que gobierno, hay que votar más por los alcaldes. El sistema institucional arriba de la pirámide y los alcaldes abajo, porque yo le pondría el ojo ahí.
Ya. Lo que ese plebiscito que se va a Potenciar hacer más ese plebiscito de el alcaldes. 7 de diciembre es un mecanismo de salida, es un verdadero mecanismo de salida institucional, si tú lo quieres. Hacerlo más O vinculante. con un resquicio institucional, porque es la parte de abajo de la institucionalidad, pero la de arriba ya no existe. Sí, yo creo que la oposición encuentra por primera vez algo, un camino, muy tarde, igual, esto se podría haber hecho mucho más temprano. Se empieza a notar entonces que no fueron capaces de tampoco leer la magnitud del fenómeno. Pero me parece que sí, ya empiezan a encontrar un camino y se empiezan a dar cuenta de una cosa que a mi juicio es bien clara. El espacio que se abre, es un espacio que se abre pero que tiene muchas debilidades. Eso es lo que hay que entender. Hay un espacio muy limitado para la política hoy día. Y por eso yo creo que los políticos debieran ser cuidadosos en enamorarse de la idea de que la Constitución lo va a salvar todo. Porque resulta que efectivamente eso es una solución política. Y los chilenos, esta crisis fundamentalmente no viene por el tema político, viene por la mezcla del tema moral, la sensación de burla que tú señalaste es muy importante en toda esta crisis. Eso estaba más estudiado. O sea, cuando las autoridades son capaces de decir cosas que son tomadas por la gente como burla, generan grandes crisis. Eso está súper estudiado en temas de malestar social. Sí. Pues bien, y tenemos varios episodios en los últimos meses. Entonces yo creo que ahí hay un camino y el tema social, económico de los hogares, la plata en la casa. Eso es fundamental. Si eso se logra revertir con un proyecto de la oposición, la oposición además puede quedar en una posición muy buena para poder llegar a gobernar incluso. Me gusta que cerráramos, pero muy cortito para que no alcance el tiempo, ¿no? Con una reflexión sobre el día de mañana. Que 30 segundos de cada uno de ustedes. ¿Qué esperan como ciudadanos también del día de mañana, primer aniversario de la muerte, del asesinato de Camilo Catrillanca? Bueno, se conjugan en términos astronómicos varios planetas, ¿no? Está el aniversario de Catrillanca, pero en medio de este estallido social, con este elemento simbólico de los mapuches, además. No sé, yo espero ver lo que ocurra. No quiero decir, no, es que el llamado a la paz, me parecen que son inoficiosos en el sentido de que justamente esconden el miedo a que se desplieguen las fuerzas. Lo que uno espera, a mi juicio, es la capacidad de comprender de que este asunto va muy rápido y que el diagnóstico certero por parte de las autoridades es muy necesario. Entonces, lo que más me da miedo o lo que más me produce preocupación, es la incapacidad de la autoridad de hacer el diagnóstico correcto, porque la calle ha demostrado ser incontrolable. Ha salido una cosa muy profunda chilena. Yo lo veía ayer en el asalto a Tejas Verde. Esa turba que fue a desafiar, sabía lo que iba a desafiar. Eso te habla del tipo de riesgo que están dispuestos a cometer. Donde nace la DINA, digamos, Tejas Verde. Pero esto es un reventón, sacámosle la connotación de la DINA incluso. Sí. Ellos van a enfrentar un cuartel militar que tiene todas las posibilidades, incluso legales, de resistir un asalto a un cuartel militar. No ocurrió, pero ellos sabían que podía ocurrir. Perfecto. Entonces, no subestimar la energía de rabia, rebeldía y organización que hay en ese grupo. El malestar normalmente aparece localizado en alguna parte. Aquí está deslocalizado. Y lo que viene de mañana, a mi juicio, va a ser un día clave en lo siguiente. La cantidad de energía que se despliegue va a depender de eso mucho para entender, y la forma en que se despliegue va a depender mucho hacia dónde se dirija. Si esta energía es muy fuerte, pero hay un cierto esfuerzo por ritualizarla, por llevarla, por darle un discurso político, entonces hay posibilidades de conducción si es que la élite política es capaz de seguir ese camino, que no han sido capaces. Si esto se excede, entonces el riesgo de que en el fondo no podamos recortar lo bueno de lo malo cuando queramos hacer los cambios es muy grande. Alberto Mayol, Mirko Macari, y este gran aplauso para ustedes también por haber venido el día de hoy, a darnos luces, ¿no?, de lo que estamos viviendo, y también un anhelo de que lleguemos todavía es posible, creo yo, ¿no? Que tengamos vacaciones. Todavía es posible que se llegue a un acuerdo y que el gobierno termine con, no digamos cómo, digamos, pero que tenga una salida institucional todo lo que estamos viviendo. Suspendieron hasta la Teletón, que era la oportunidad. O sea, y el Partido de Chile con el Partido de Chile.
Muy bien, gracias Alberto. Muchas gracias Mirko. Son las conversaciones necesarias las que van construyendo sociedad y los que nos van haciendo también entender, ¿no? Un proceso muy, muy complejo que seguimos viviendo. Hasta la próxima desde acá, desde el escenario del poder, desde Vía X, desde Stock Disponible. Chao.